Gloria a Dios. Vamos a buscar en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, te damos gracias, damos honor a ti, Padre eterno, gracias por tenernos en tus atrios nuevamente. Gracias, Señor, por este día que tú nos das. Gracias por tus misericordias que se renuevan cada mañana. Te pedimos que tú envíes desde tu santuario tu palabra, tu luz, tu consejo. Alumbres nuestro consejo, Señor, aquí, Padre eterno, y nos instruyas, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Por esto, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Bueno, aquí encontramos en el capítulo 12 de Romanos lo que se titula en la versión Reina Valera como deberes cristianos. Y cada uno de los versos que se han presentado aquí a lo largo de todo el capítulo son instrucciones muy prácticas de cómo se aplica la fe en una vida práctica, en una vida dentro del cuerpo de Cristo, la Iglesia, y cómo la fe nos conduce, nos dirige a un entendimiento de una vida práctica y cotidiana, coherente con esa fe que decimos que practicamos, ¿sí? Porque aquí dice deberes cristianos. Sabemos que el vocablo cristiano comenzó a formarse en una ciudad de nombre Antioquía. Es algo tal vez un poco interesante de detenernos ahí, porque si a alguno de ustedes de pronto le da curiosidad cómo es que ese vocablo, esa forma de referirse a la gente que seguía a Cristo se originó y se fue formando, pues fue precisamente allí en la ciudad de Antioquía, una ciudad de un alto contenido pagano, ¿sí? Y de un alto contenido helénico, digámoslo así, de la cultura romana. De hecho, ahí hay una adoración en torno a unos ritos sexuales, y Antioquía era un epicentro de esas culturas que se configuraban alrededor de la sexualidad, partiendo básicamente de una figura muy importante que se llama Afrodita, ¿sí? Y es curioso que la iglesia perseguida de Jerusalén y de otras regiones, uno de los enclaves que encontró fue Antioquía. Fue aquel sitio donde fueron a ubicarse algunos de los dispersos por la persecución en Jerusalén por cuenta de la fe que ellos estaban profesando en Jerusalén. En Jerusalén nunca se les llamó cristianos, ¿sí? En Jerusalén se los llamaba los del camino. Y también alguna referencia encontramos, por ejemplo, en Flavio Josefo, un historiador de mucho renombre, contemporáneo de Jesús, en la que se refiere a ese grupo como los nazarenos, pero ese nombre no terminó de usarse generalizadamente al grupo de creyentes o grupo de gente que decía seguir a Cristo. En cambio, el de Antioquía
sí fue un nombre muy efectivo que señala muy claramente a quién nos referimos, un cristiano, ¿sí? Y lo llamativo del asunto es que el colectivo que creía en Jesucristo no rechazó ese calificativo, sino que lo adoptó. Y en el libro de los Hechos, según la fuente de Lucas, que escribió los Hechos, ya queda prácticamente asimilado esa denominación para ellos, los cristianos. Entonces, los cristianos son gente que ha creído en Cristo, su palabra, su obra, y sigue a Cristo, básicamente. Seguían una doctrina, seguían la doctrina de Cristo. Por eso cuando Pablo abandonó Antioquía, uno de sus primeros proyectos evangelísticos se desarrolló en la ciudad de Chipre, en la isla de Chipre, puntualmente en la ciudad de Pafos, que queda al occidente de Chipre, y allí en ese lugar él enseñaba la doctrina de Cristo. Entonces es importante hacer estas aclaraciones porque si nosotros nos queremos referir al movimiento que genuinamente sigue a Cristo, no hay otra forma mejor de hacerlo que es cristianos. Luego ya vemos que hay unos, digámoslo así, apellidos sobre esa denominación que se sobreponen supuestamente sobre el cristianismo, ¿no? Por ejemplo, alguien diría luteranismo. Entonces, ¿un luterano quién sería? Un luterano sería un cristiano reformado que seguía las doctrinas y perspectivas de Lutero, que fue uno de los reformadores más importantes pues, del 1500 y pico, ¿sí? Que le dio origen a un movimiento en cierta forma disidente, no rebelde, pero sí disidente de la Iglesia católico romana. Mire que es tan curioso el asunto que el cristianismo deja de nombrarse para dar paso a otras denominaciones que no deberían tener tanta importancia. Por ejemplo, hablamos del anglicanismo, hablamos del catolicismo, hablamos de otras muchas presentaciones del cristianismo en las cuales no podemos incluir a todos los que digan que creen en Jesús. ¿Por qué? Porque el tema es la asimilación puntual de la doctrina de Cristo. El caso es que, por ejemplo, en el caso del catolicismo ya la gente no se dice que es cristiana, sino católico es un nombre o una forma de autodescribirse que ha tomado el protagonismo y es algo, por lo menos, que nos debe generar algo de curiosidad, ¿no? Porque catolicismo significa universalidad, que hace referencia a una iglesia universal, pero ¿de qué colectivo hablamos? Si es una iglesia, por ejemplo, muy distante de la doctrina de Cristo, ¿sí? Muy distante del Evangelio de Cristo, con unas marcadísimas diferencias con lo que Cristo enseñó, ¿sí? Entonces, es algo muy curioso, por lo menos, que nosotros debemos observar para entender. Ahora, si alguien de nosotros, por ejemplo, dice soy evangélico, porque también, por ejemplo, a nosotros nos dicen que somos evangélicos, ese nombre, por ejemplo, no debe ser aceptado, es decir, uno no va a pelear por eso, ¿no? Así nos llaman, ¿sí? Pero lo que uno debe entender es que la base de todo es el cristianismo genuino y así debería quedarse el asunto. Pero claro, como hay tanta necesidad de apuntar al cristianismo verdadero, hay como unas subdivisiones del cuerpo cristiano que pueden encajar en diferentes perspectivas, ¿no? Entonces el anglicanismo, por ejemplo, es una corriente reformada que conserva algunos rasgos litúrgicos del catolicismo, pero se acerca más al protestantismo. El puritanismo, por ejemplo, de Inglaterra, que fue el que huyó de la persecución inglesa por cuenta de una reina muy feroz para perseguir a los reformadores. Estos fueron los primeros que pisaron el territorio norteamericano y responsables de muy buena parte de la configuración legal y civil de aquel lugar. Y por eso es que Estados Unidos tiene unos rasgos por lo menos dignos de considerar. Ya obviamente eso se ha ido perdiendo, pero sí que los tuvo en algún momento, ¿sí? ¿Y cuáles son esos rasgos? Son unos rasgos de una nación protestante, una nación
que hunde sus raíces hasta los reformadores más importantes y significativos, como lo fue Lutero, Zwinglio en Suiza y otros más en otros lugares. Y entonces eso es lo que ocurrió, la migración de esta gente huyendo. Los puritanos fueron uno de los primeros, junto con otros rasgos del cristianismo, pero todos, si queremos, deberíamos observar si se están comportando o no como cristianos. Y en realidad habían grupos que sí eran muy celosos de vigilar y de seguir la doctrina de Cristo, porque es que un cristiano, digamos, real, auténtico, es el que sigue la doctrina de Jesucristo, sigue la enseñanza de Jesucristo, lo más fiel posible. Hay presentaciones, ¿no? Algunas de ellas abortan directamente el cristianismo y le quitan la base, entonces ya se vuelven otra cosa que es necesario aclararle al oyente que no garantizan la salvación del alma. Eso es importante declararlo, ¿sí? Porque es que nosotros alzamos la voz para enfatizar, para contender ardientemente por la fe, ¿sí? Ese es un criterio muy bíblico. Os ruego, hermanos, que contendáis. Y si la Biblia es un libro, y el cristianismo en sí, alguien por favor que me busque ese verso que dice que contendáis ardientemente por la fe, mientras yo, para no perder esta idea. Si la Biblia y el cristianismo es un libro y una doctrina y a la vez un movimiento pacifista, ¿cómo es que en ese mismo libro nos sugiere contender? Significa a nivel conceptual, a nivel argumental, a nivel de vigilar que la gente no se salga del cristianismo genuino, que es el que le da potencial salvación a las personas. Cuando alguien lo tenga, ¿sí? Muchas gracias. A ver, veamos. Entonces, aquí dice Judas, apóstol Judas 1:3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Eso es importante, una vez fue dada, o sea, la configuración, los rasgos, la silueta de la fe ya fue dada, el modelo de fe ya fue dado. Nosotros no podemos innovar sobre eso. Debemos vigilar es de no degradar la estructura, la estructura que en Cristo se encuentra monolíticamente una sola doctrina, un solo criterio para que la gente pueda vivir la fe que salva, ¿sí? Y esa es la que hay que defender. Ahora, ¿cómo la defiende una persona? Primero, pues conociéndola, obviamente, convenciéndose de ella, porque un cristiano que no esté convencido de la doctrina de Cristo, pues usted bien le puede quitar el título de cristiano porque realmente no es cualquier otra cosa. Por eso es que hoy vemos, por ejemplo, cristianos que dicen que son cristianos, pero hoy, pues, ¿no? Muy conveniente para la ocasión, hoy es nuestra fecha importante de votaciones, de elecciones, y uno ve a veces cristianos votando por perfiles que son completamente un insulto y una, sí, digámoslo por decir, esa es la forma, ¿no? Un insulto, un enfrentamiento con la doctrina cristiana. De ese nivel lo vemos. Y vaya y dígales algo, ¿no? Pero ellos tienen sus razones y todo eso. Pero eso es porque muchos no están convencidos, y también eso tiene que ver con que no lo conocen o no tienen la suficiente mansedumbre para aceptar verdades que se derivan de la doctrina de Cristo. Entonces no es cristiano. Usted puede ofenderse, puede decir, pero qué absolutista, qué radical. Sí, así es la cosa. No es cristiano. ¿Sí? Si usted vive como un pagano, vota como un pagano, y hace toda una proyección de su vida cotidiana y práctica contradiciendo el supuesto cristianismo, usted no es cristiano. Y por eso es que el catolicismo, nosotros alzamos la voz contra eso y contra muchas otras formas y configuraciones litúrgicas y teológicas, llamémosle, porque pues es que no se puede, hermano, no se puede, ¿sí? Un verdadero católico que sabe sus dogmas, por ejemplo, sabrá que
la Iglesia en cierto concilio en algún punto estableció la infalibilidad del Papa como una doctrina vinculante a la salvación, ¿sí? Y es muy curioso porque en ningún momento se ve eso en la Escritura. En ningún momento se ve eso cuando a los primeros cristianos se los llamaba, en efecto, cristianos en Antioquía. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas, pero obviamente ese no es el propósito de la enseñanza de hoy, sino hacernos ver un poco la configuración del vocablo y cómo se refiere a las personas que seguían a Cristo. Entonces, esos cristianos, por ejemplo, de Antioquía, eran personas apartadas del culto y de los rituales sexuales que en Antioquía eran moneda corriente, ¿sí? Eran más cercanos a algunos elementos del judaísmo, pero el judaísmo también había pasado a un segundo plano. Es decir, el judaísmo del segundo templo, por ejemplo, ya no encontraba una posibilidad de volcarse o trasladarse a un cristiano, y por eso es que a la gente ya no le llamaban ni judío ni nada de eso, sino cristiano, en torno a la persona de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos estos pasajes que dice que una vez ha sido dada a los santos, debemos entender el deber de cada uno, pues, de vigilar, seguir la doctrina de Cristo y ser serio con eso. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, versículo 4 estamos, hombres impíos. ¿Sí? El hombre impío es el que tergiversa, tuerce. Hay varias consideraciones aquí de por qué se dan origen a las herejías y a los errores de interpretación. Vamos a puntualizar dos nomás, o tres tal vez. La primera, impiedad. Es decir, la impiedad del género humano hace que cosas relativas a la fe terminen siendo otra cosa, terminen volcándose, por ejemplo, a idolatría, a superstición, a doctrinas de prosperidad, por ejemplo, cosas así. Eso es parte, ¿sí? Pero además también gente sin doctrina, que es otra forma de decirlo, los indoctos e inconstantes, ¿sí? Indoctos e inconstantes. Eso es los responsables de admitir comportamientos dentro del cuerpo y levaduras dentro del cuerpo que desvían a la gente, ¿sí? Que desvían completamente a las personas. Y usted dice, ¿y cuál sería el problema de eso? Si yo soy cristiano y todos somos cristianos, y hay gente que tiene así visiones ecuménicas, eso es peligrosísimo, porque solo hay una fe que una vez fue dada. Una vez fue dada, ¿estamos de acuerdo? Se da cuando Jesucristo resucita y todo ese poco de creyentes y discípulos atemorizados, acobardados, en posición de huida, lo vieron, ¿sí? Dice que apareció a Cefas, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, apareció a Jacobo y por último apareció el apóstol Pablo. Y esa es la fe dada una vez. El problema de no contender por ella y no estar asentado en ella es que se compromete el proyecto de salvación. Y ahí es donde uno entiende eso de que Jesucristo dijo que cuando Él venga o cuando nosotros vayamos a su tribunal, al tribunal de Cristo, muchas veces la gente va a decir, Señor, pero si nosotros comimos en la iglesia, predicamos, hicimos hasta milagros, y Él les va a decir, conmigo no fue. Apartaos de mí, yo no los conozco ustedes. Y uno dice, ¿y cómo es eso? Eso está en la Biblia, ¿sí? ¿Cómo es eso posible? Veamos eso un momentico, ¿vale? Muchos me dirán, Señor, Señor. Si en nuestras plazas enseñaste y contigo comimos, ¿sí? Muchos me dirán. Importante ese verso. Ok, a ver quién me digo, o sea, muchos me dirán, Señor, Señor. Si alguien llega antes que yo.
Eso, gracias. 7:24, 7:21, si para allá vamos. Mateo 7:21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Porque que el Señor no nos conozca va a depender de que la persona asimile la fe una vez dada a los santos. Una vez. No, aquí no podemos ser generalistas, porque no estamos tratando un tema, por ejemplo, temporal. Esto es de trascendencia eterna. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, una persona que no está en la fe del Hijo de Dios es una persona que simple y llanamente está haciendo lo malo. Así crea que sirve a Dios. Por eso es importante que sea enseñado esto que acabo de decir. ¿Sí? Entonces es una vez. Por eso los ministerios, el Señor a nosotros nos va a juzgar, a todos los ministerios. Aquí no hay favor, Dios no tiene favoritos, digámoslo así. Dios no hace acepción de personas. A uno lo va a llamar el príncipe de los pastores, como veíamos ayer, ¿no? Cuando venga el príncipe de los pastores, va a preguntar: a ver, ¿usted qué fue que les dijo a esa gente que yo le autoricé que les hablara? Yo le di los oídos de esas personas. ¿Qué fue que les dijo? Sí. No, Señor, que él estaba hablando de cómo ganar el mundo, y de cómo desbloquear su potencial, y de cómo él va a decir: para eso déjelo a Daniel Javid. Yo a usted lo puse como pastor, dígales lo que es, ¿sí? Y obviamente a mí eso me intimida, pero pues aquí estamos, ¿no? Transparentes todos frente al mortero de la palabra, porque a mí me machaca, no crea, la palabra de Dios me machaca, y sé que a usted también. Y esa es la idea, a ver si usted es un verdadero cristiano o no lo es, ¿sí? Entonces en Antioquía comenzaron a formarse eso, y fue aceptado. Ya luego quedaron así en todos los lugares los cristianos, ¿sí? Pasaron las fronteras, digamos, asiáticas. A Roma terminó llegando el Evangelio, por supuesto, Italia, todo lo demás. En Egipto hay registros que en la zona norte de África ya había cristianos y evangelios y escritos apostólicos circulando en el norte de África ya en el siglo I. Eso es tremendo, muy significativo para entender la utilidad de estas enseñanzas en el siglo I. Entonces, pero el tema es que esos cristianos, pues, que estaban en Antioquía, tenían ese nombre, no se lo acuñaron ellos, ese nombre se los dio la sociedad, ¿sí? La sociedad pagana les dio ese nombre por ver la forma cristocéntrica de vivir. Y esto es un dato muy importante, la forma cristocéntrica de vivir. Y a eso se refiere Romanos 12:1. Cuando nosotros vemos ese verso, dice deberes cristianos, entonces es una forma cristocéntrica de vivir. Vamos a mirar algunos de los consejos que el apóstol Pablo da. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces aquí está diciendo que entreguen todo su ser. ¿Qué significa un cristiano? Un deber cristiano es entregar mi ser, nuestro ser, al servicio de la verdad de Cristo, al servicio de Dios, a un culto de adoración que se reduce a esto, mis hermanos. El verdadero culto de adoración es sometimiento a Dios. ¿Sí? Ese es el verdadero. Uno dice, ¿y esto qué? Esto que vemos aquí, ¿qué es? Esta liturgia, ¿no? Las alabanzas. ¿Eso es un culto a Dios? Sí,
pero pierde todo el sentido si usted no se somete al Señor. Pierde todo el sentido. ¿Sí? Está bien como la propuesta estructural de un ambiente de adoración, porque, por favor, ¿en qué otro lugar usted va a cantar y va a alabar el nombre de Cristo, el nombre de Dios, el nombre de Jehová? ¿En qué otro lugar? Dígame. Sí, alguno dirá en la casa, bueno, también, pero en un lugar sistemáticamente aquí. ¿En qué otro lugar usted va a tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios en la boca de alguien que Dios le ha asignado esa tarea? Aquí. Es en estos espacios. Entonces tiene utilidad, pero si eso no deriva en un sometimiento a la voluntad de Dios, no hay adoración, no hay brinco, no hay grito de júbilo, no hay servicio en la música que sirva. ¿Estamos de acuerdo? Y ojo, todos esos servicios son valiosos y útiles, pero siempre al sometimiento a la voluntad de Dios y entendiendo por qué lo hacemos. Hay que entender por qué hacemos los servicios. Y obviamente que es más fácil que lo entienda la gente cuando hace servicios humillantes, como por ejemplo el aseo, cosas así. Ahí, ¿estamos de acuerdo? Por eso es importante tenerlo claro. Pero también presentar nuestros cuerpos en sometimiento significa, es decir, no consagrar nuestros miembros al pecado, a una vida que está apartada del consejo del Señor. Eso es también. ¿Qué es vuestro culto racional? Esa expresión racional en el griego, que es como fue escrito originalmente este pasaje, es vuestro culto lógico, dice, lógicos, dice en el original. Vuestro culto lógico. El culto lógico para Dios es el sometimiento a su palabra, a su voluntad. Eso es. No establecer yo mi propia justicia, no establecer yo mi propia liturgia, no establecer yo mi propia verdad, sino someterme a su palabra. Ese es el verdadero, lógico, coherente, racional culto. Cuestiónese usted, pues, si está en ese plan, ¿sí? O no. Y bueno, el Señor nos da tiempo. Yo aquí sí tengo que detenerme un momentico porque el Señor nos da tiempo que nosotros entendamos, que nosotros abandonemos un culto irracional, ¿sí? Porque aparte heredamos cultos irracionales, ¿sí? de antaño. Si usted hunde su trayectoria cultural, tradicional y religiosa, usted va a ver que en sus antepasados habían cultos irracionales, ¿sí? Entonces es normal, pero el Señor nos va apacentando, conduciendo para que nosotros dejemos de hacer un culto irracional, un culto desprovisto de coherencia, un culto ilógico, y pasemos a hacer un culto lógico. ¿Cuál es ese? A partir de que un cristiano se da cuenta lo que ha pasado con su vida en la obra de Cristo, en la obra redentora de Cristo, no le queda otra cosa que decirle: Señor, aquí estoy. ¿En qué puedo servirte? ¿Sí? Guíame para conocer tu voluntad conmigo, para que en mí no reine el pecado, para que en mí no reine mi egoísmo, que en mí no reine mi programa personal, sino tú. Si una persona no llega en algún punto de su vida a eso, es que significa que no ha habido el entendimiento necesario. Continúa, dice: no os conforméis a este siglo. Ese es otro deber cristiano. O sea, si una persona es un verdadero cristiano, dice, no se debe conformar al siglo donde vive, ¿sí? El siglo, la época, las tendencias, ¿sí? Las mentalidades que contradicen y se levantan contra el conocimiento de Dios, los argumentos de la falsamente llamada ciencia, como dice la Biblia. También los afanes de este siglo. Entonces, no os conforméis. ¿Por qué dice conformarse? Porque el Señor nos llama a tener una mentalidad superior. Conformarse a los modelos mundanos, las estructuras de pensamiento, psicología, emoción de este mundo es conformarse, es dejar de perseguir lo mejor por quedarse con cosas que al hombre no le han sido
suficientes. Mire esto, el hombre en sus filosofías, en sus estructuras psicológicas, nunca ha encontrado el camino ni la verdad. ¿Sí? Y esto es algo que se puede sustentar, por supuesto, en muchos puntos claves de la historia, pero nunca ha encontrado el camino. Por eso hay gente que cree que el camino es el éxito financiero y lo persiguen. Y luego se dan cuenta que no. Hace un tiempo veía yo a alguien que parecía haber alcanzado un éxito financiero y profesional envidiable. De estos éxitos que hoy se presumen en redes, en los que hay contratos, hay logros, hay reconocimiento social, hay dinero para gastar y todo lo demás, y para darse gusto, ¿sí? Para hacerse poner el botox, para hacerse arreglar los dientes, mejor dicho, todo eso. ¿Sí? Y de repente, yo tenía rato de no verlo, y de repente salió esa misma persona y dice que cuando llegó allí, dice que se sentía vacío, dice que se sentía vulnerable, que se sentía triste, y que se comenzó a preguntar, ¿y yo qué es lo que he hecho con mi vida? Sí. Y la gente, los que no estamos arriba, vamos detrás de todo eso, y los que están arriba van buscando para atrás a ver en qué momento fue que se perdieron. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces comienza a hablar de la necesidad de buscar la espiritualidad, pero otra vez vuelve y se enreda y va a buscar una espiritualidad que no sirve para, perdónenme una palabra, un carajo. Sí, porque la única verdad que hace libre al hombre es la verdad que hay en Cristo Jesús. La única vez que le fue dada a la humanidad la fe, y solo en Él hay salvación, dice la palabra de Dios. Solo en el nombre de Cristo, solo en el nombre de Jesús, y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y allí sí, dice, por ejemplo, el Señor sí dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Y ahí yo sí que he encontrado terapia ahí. O sea, en la verdad de Cristo hay terapia. Es lo necesario para entender el fracaso, para entender el éxito, para entender mis imposibilidades, para entender todo. O sea, en la verdad de Cristo hay salud para nuestra alma. En la sobriedad de Cristo hay salud para nuestra alma, y usted va a ver que esto tiene todo que ver con los deberes cristianos. Dice: si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que irse transformando nuestra forma de entender las cosas, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire lo que dice el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es muy interesante ese salto hacia ese lado. ¿Qué tiene que ver? Uno diría, pero pues mucho. La verdad es que el concepto que uno tiene de uno mismo es donde se revisa la autenticidad del creyente. Es decir, que uno comience a asimilar quién es uno realmente, porque a veces vivimos en un delirio, creyéndonos más de lo que somos, más lindos de lo que somos, más lindas de lo que somos, más talentosos de lo que somos. Y eso no es que uno lo diga, eso es que uno es pensando en la vida que merece y que por lo general no tiene, entrando en conflicto con los otros, menospreciando a los otros, creyéndose incuestionable. Esa es una cosa que un cristiano verdadero y un cristiano edificado no hace. ¿Qué cosa? Creerse incuestionable. Yo en estos días tuve que manejar una situación en una pareja, y una de las cosas que el Espíritu Santo me motivaba a decirle a los participantes de ese conflicto, que sabemos que el tema de pareja es, a veces deja de ser un nido de amor
para convertirse en un ring de boxeo. ¿Estamos de acuerdo? A nivel emocional, todo lo que usted quiera. Y a uno lo ponen como árbitro, imagínese. ¿Sí? Pero bueno, eso se hace parte del trabajo, pues para eso está uno, para pastorear y todo. Y yo le decía a la persona con la que hablaba, le decía, es que tú tienes que ver que no pierdas objetividad por tu presión, por tus vivencias, por la dificultad, por tu cansancio y por que a veces nos falta cordura. Cordura es una forma de amarrar ¿sí? La cordura es algo que amarra nuestro entendimiento, que ciñe nuestro entendimiento. Es un término enteramente bíblico, porque un entendimiento sin amarre, eso usted termina pensando, mejor dicho, que la tierra no ha visto nada como usted, y que usted es la víctima de su marido, y que usted es una persona que le ha tocado demasiado duro, ¿sí? Porque al marido no le gusta ir a mercar, o el marido es algo desordenado, cualquier cosa. Entonces es muy fácil, y esto le puede pasar al hombre, le puede pasar a la mujer, perder la objetividad y no pensar de sí mismo con cordura. Hay hombres y hay mujeres que se les sugiere, escúcheme bien, mírese al espejo. Sí, mírese al espejo. Sí. Hay hombres y mujeres que se les sugiere, mire usted lo que tiene y valórelo. Sí. A todos, a mí, el Señor me ha hablado a mí, viéndome al espejo, me ha hablado, me ha dicho, valora eso que tienes. Sí. Pero a cada uno. Y a veces hay focos donde es más fácil perder la objetividad y la cordura. Y hay, por ejemplo, gente que abusa, reclama más atención de la que debe. Eso por lo general lo hacen con los hombres buenos, porque los hombres malos ni el teléfono contestan. ¿Estamos de acuerdo? Así es. A los buenos es que los molestan. A los buenos es que les demandan y todo eso. A los buenos hombres, no moralmente perfectos, pero los que medio funcionan, pues. ¿Sí? Los que nadie los tiene que estar persiguiendo para que den la cuota, para que hayan las cosas necesarias en la casa. ¿Sí? Los que están en la casa tanto que se vuelven pesados. Así es, señores. Entonces mucha gente pierde objetividad. Y también, por ejemplo, hay otros que pierden la objetividad por la alabanza de los entornos donde trabajan. No, piense amárrese a la palabra de Dios, amárrese su entendimiento, piense de sí mismo con cordura, porque nosotros, le voy a decir algo bien, bien interesante que uno lo va entendiendo. Estamos, por lo general, donde merecemos estar en la vida. ¿Sí? Esto es algo duro, ¿sí? Y si usted ve que en su vida hay algunos privilegios, no los dañe, no los destruya. ¿Sí? Humíllese y entienda que usted necesita de otros, que usted necesita a veces de su mujer, que necesita de la iglesia, que necesitamos que alguien nos oriente, que alguien nos ayude, que alguien nos conduzca. Eso es un deber cristiano, por eso dice que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Este es el foco de los problemas, es ese. Tenemos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. ¿Sí? Por eso, un enemigo silencioso para las parejas es el orgullo de cada uno. ¿Sí? Porque esto es algo que no respeta estrato, no respeta credo, no respeta color de piel. ¿Sí? El orgullo que está bajo las apariencias de la docilidad, que está bajo las apariencias, por ejemplo, de la pobreza, que está bajo las apariencias de la prudencia. A veces ahí en todo eso lo que uno va a encontrar es un orgullo que hace imposible seguir adelante en un proyecto, porque la gente a veces es tan grande que no hay ninguna cosa más grande que ellos, ni el propio hogar. ¿Sí? Se engrandecen tanto que es así. Entonces aquí dice que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Uno tiene que tener un concepto construido, si les puedo referir esto, con base en la verdad del Evangelio. ¿Qué significa eso? Hombre, uno
se da cuenta que a nivel personal es un menesteroso, es un necesitado, es una persona que necesita consejo, que necesita luz, que necesita norte, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. ¿Por qué se traslada a la iglesia? Porque ese es el lugar donde usted puede presentar su cuerpo como sacrificio vivo, porque es no un sacrificio que se mata, no es un sacrificio que se mata o se desvive, como ahora dicen, ¿no? En el Antiguo Testamento sí se ve eso. Ese es un sacrificio que vivo se ofrece a Cristo, ¿no? ¿Y en dónde es eso? Pues en la iglesia, donde tenemos que servir a otros, donde tenemos que aprender, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Y una de las cosas que requiere diligencia es este camino de fe. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, ese es lo que hablábamos el día martes, ¿no? El fuego del Espíritu Santo avivado, que uno esté en una actitud no vencido por el mal, ni vencido por la carne, ni vencido por la mentira, ni vencido por el engaño, sino en realidad peleando esta buena batalla de la fe para tener los resultados que en ella se encuentran. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vamos a orar.